Tengo el honor de presentarles a ustedes al profesor Víctor Manuel Rivera Olmos. No necesita ninguna clase de presentación y cuando solicitamos al doctor su CV, humildemente mandó 3 renglones. ¿Y saben por qué mandó 3 renglones humildemente? Porque todos nosotros lo conocemos. Profesor emérito distinguido de Baylor College of Medicine, Houston, miembro honorario MECSTRIMS, por supuesto, el primer miembro honorario, miembro de CACTRIMS, Foro Centroamericano y del Caribe y de los comités de Brasil, Perú y Paraguay, fundador del ACTRIMS y de la Academia Mexicana de Neurología, además de maestro y amigo de todos, autor de cuanto artículo hayamos leído sobre enfermedades desmielinizantes en Latinoamérica, en México y en el Caribe. Queridísimo Víctor, todos tuyos para la conferencia inaugural. Muchas gracias. Buenos días, doctora Llamosa, siempre con palabras tan amables y conceptos tan generosos. Realmente estoy muy agradecido y tremendamente, profundamente agradecido más que nada por habérseme dado esta magnífica oportunidad de estar con ustedes, de compartir algunos pensamientos, algunas ideas y posiblemente más que nada de ver a tantas gentes que por muchos años he apreciado, querido y respetado tanto. Mi presentación de hoy en la mañana es un poco rara, bastante rara. Es posiblemente la más ecléctica presentación que he diseñado, totalmente heterodoxa, pero siempre teniendo en mente la educación de las juventudes de los estudiantes y, ¿por qué no?, también hacer de esta manera que los que ya saben tengan un reforzamiento de su conocimiento. Gracias por todo esto. Entonces empezamos con un poco de historia. El Hospital Pitié-Salpêtrière en París, Francia, inicialmente fue una fábrica de pólvora y posteriormente en los 1800 fue convertido en hospital y manicomio. La primera pregunta que tengo: ¿quién fue la primera persona que describió lesiones desmielinizantes en especímenes patológicos? Las opciones son el doctor Hugo López-Gatell, el primer rector de la UNAM, Jean Cruvellier o Charcot. Los que apostaron por Charcot no es correcto, porque fue Jean Cruvellier en 1842 quien emitió su descripción de enfermedades desmielinizantes o lesiones desmielinizantes que no eran tan solo confinadas a la sustancia blanca, pero también involucraban la sustancia gris, particularmente el tálamo y la corteza. Lesiones corticales, si son visualizadas por resonancia magnética y generalmente utilizando aparatos de alto campo, contribuyen al principio de diseminación en espacio del criterio de McDonald 2017. Lesiones corticales y yuxtacorticales pueden contarse juntas, de acuerdo con el criterio, y aunque sean asintomáticas. El Departamento de Neuropatología de la Clínica Mayo propone esta clasificación topográfica de lesiones corticales. El tipo 1, que es el más común, serían lesiones corticales yuxtacorticales. El tipo 2, lesiones pequeñas, estrictamente corticales. Y el tipo 3, lesión pial cortical, que generalmente abarca varios surcos. Hay varias versiones y sugerencias, sin embargo, esta es una que ha sido mucho más práctica y accesible. Un descubrimiento hasta cierto punto reciente, pero importante,
es el hecho de la presencia de folículos linfoides terciarios en la corteza. Estos son producidos por neogénesis linfoide ectópica y aparentemente es una respuesta a inflamación crónica. Contribuyen a la formación de lesiones corticales y también al curso de la forma primaria progresiva de la enfermedad. Otra pregunta. ¿Quién fue la primera persona que usó el término esclerosis en plaques disséminée? ¿Deschamps, Clouthier, Edmé Vulpian o Jean-Martin Charcot? Los que piensan que Charcot todavía no le llega a su época, porque fue Edmé Vulpian, persona muy interesante y muy honrada, fue nombrado a una posición en la Salpêtrière el mismo año que Charcot, entonces fueron colegas y trabajaron juntos y muy amigablemente. Vulpian dejó la Salpêtrière y sucedió a Cruvellier, el que había mencionado inicialmente, como profesor de anatomía patológica en la Universidad de París. Este cambio académico de Vulpian fue de manera muy amigable y siempre apoyando a Charcot. Vulpian fue el primero en usar el término esclerosis en plaques disséminée en 1866, cuando junto a Charcot presentaron 3 casos a la Société Médicale. Sin embargo, mientras Vulpian era el autor principal, permitió que su amigo Charcot presentara 2 de estos casos. Y también le heredó una paciente, Madame V, que fue la paciente que Charcot discutió en la serie de clases en 1868, cuando finalmente Charcot le dio nombre a una enfermedad que no lo tenía. Jean-Martin Charcot, el padre de la neurología moderna. Esta pintura muy interesante de André Bruyet de 1887 cuelga de los muros de la Universidad de París y demuestra una clase de la Salpêtrière de Charcot, quien está en el centro, más que nada, casi en el centro de la pintura. Las figuras son de tamaño natural y vemos a Babinski, que está sosteniendo a la paciente Blanche Whitman. Atrás de Blanche está la enfermera veterana de toda la vida de Charcot, Madame Boutard. Y en la audiencia, un grupo, una playa de síndromes y enfermedades y signos, desde Pierre-Marie, Gilles de la Tourette, Bonneville, Parinot, posiblemente Freud. Algunos de mis estudiantes dicen que yo estaba ahí, pero no he podido localizar. Charcot además caracterizó a la esclerosis múltiple, no solo clínicamente, pero también patológicamente. Él hizo el diagnóstico diferencial. Interesantemente, en aquella época era muy importante hacer un diagnóstico diferencial con lo que ya estaba descrito, la enfermedad que ya estaba descrita, que era la enfermedad de Parkinson. También emitió el primer criterio de diagnóstico en 1888, 162 años antes que apareciera el de MacDonald. Y la tríada de Charcot, nistagmo, temblor, lenguaje escandido. Desafortunadamente, lo mencionó el doctor de la Maza anoche, pues tuvimos la desafortunada experiencia de ver muchos pacientes con esta clase de situación. Esclerosis múltiple muy avanzada, progresiva definitivamente, pero que ya afortunadamente vemos más infrecuentemente esta asociación. Los tratamientos de Charcot incluyeron venenos, soluciones caras, oro y platas, pues claro que sí, porque tratarse de tratamientos para esclerosis múltiple tienen que ser caros. Lo último en tecnología como choques eléctricos y descanso en cama absoluto
todos sin resultados. Muy diferente del panorama que tenemos actual, el arsenal terapéutico, con 25 marcas registradas, 19 moléculas únicas y por lo menos 4 medicamentos, ahora posiblemente 3, que puedan ser aprobados, que son básicamente inhibidores de la tiroquinasa de Bruton, pero que han llevado un camino muy escabroso, muy difícil desde el punto de vista de ensayos terapéuticos hasta ahora. Y sin embargo vamos a ver qué pasa en los próximos años. Remontándonos a la época histórica cuando aparecieron los interferones, que fueron los primeros medicamentos modificadores de la enfermedad de 1993, hasta el penúltimo aprobado por la FDA, ublituximab, que es un anticuerpo monoclonal anti-CD20 que está manipulado genéticamente por ingeniería genética en el laboratorio, glicosilado, por lo que tiene más afinidad hacia las células B y además tiene un gran efecto en lesiones activas por resonancia magnética. Entonces tiene muchas características interesantes y además puede administrarse por vía endovenosa en menos de una hora, lo que le da también una ventaja de conveniencia. Charcot transmitió sus observaciones patológicas él mismo con dibujos excelentes, no solo de patología macroscópica, pero también incluyó descripciones de lesiones axonales. Y él fue la primera vez que hay una descripción de lesiones en axones debido a esta enfermedad, adelantándose por más de siglo y medio de Bruce Trapp de la Cleveland Clinic, que el doctor Montaner conoce muy bien, y con tecnología muy avanzada y carísima, microscopía confocal, mostró en lesiones agudas de esclerosis múltiple que existe transección axonal y daño axonal, y cuando se forman estos bulbos, cuando se corta el axón, son de hecho acumulaciones de proteína precursora. Pero estoy aquí viendo un poquito de... Muy bien. Otra pregunta. Henry Babinski, o Henri Babinski, se hizo famoso ¿por qué? Describió el reflejo plantar extensor, escribió libros de cocina firmados como Ali Bab, fue el estudiante favorito de Charcot, inventó un martillo de reflejos. Si ustedes votaron A, C y D, no están correctas, porque Henri Babinski escribió libros como Ali Bab, ingeniero, chef, aficionado de cocina francesa, sofisticada, con la que deleitaba a la alta sociedad de París del final del siglo XIX, con sus platillos llenos de imaginación. Escribió el libro Gastronomie pratique bajo el seudónimo de Ali Bab y fue más famoso en aquella época que su hermano Joseph François Félix Babinski, que además tenía más nombres. Joseph Jules François Félix Babinski. Describió el reflejo cutáneo plantar en 1896, trabajando bajo Charcot, escribió sobre inflamación, diapedesis y destrucción de la mielina, y su tesis naturalmente fue sobre esclerosis en plaques disséminée. Cuando Charcot ya era viejo y enfermo, Charles Bouchard, otro de sus estudiantes, fue nombrado profesor y desafió la dominancia de su maestro en Salpêtrière. Bouchard evitó que Babinski, que era el pupilo favorito de Charcot, tuviera éxito en la competencia por oposición para ser jefe de servicio. Debido a eso, Babinski nunca tuvo una posición académica de importancia. Esta historia política académica
me molesta mucho. Si nos acercamos al cuadro de André Bruyet, vemos a Joseph Babinski sosteniendo a la paciente Blanche Whitman. Bueno, Blanche, de hecho, inició la época de las histéricas, de hecho se convirtieron en musas médicas y sus manifestaciones teatrales, sonambulismo, estado catapléctico, contemplación. Y viene al escenario un personaje muy interesante que se llamaba Albert Londe. Albert Londe era el fotógrafo de la Salpêtrière. Y como la fotografía era apenas una especie de tecnología nueva y aplicada a ciencias médicas, pues entonces usaban fotografías para documentar casos, para archivar evolución, etcétera, etcétera. Y Albert Londe pues, era un gran fotógrafo, pero no tenía ningún antecedente de educación médica ni de ciencias biológicas. Sin embargo, como era muy buen fotógrafo, lo emplearon como miembro de la facultad de la Salpêtrière e inclusive aprendió a hipnotizar para poder sacar sus fotografías mejor. Otro de sus famosos era Geneviève Legrand, que se especializaba en estados de trance y contemplación. Otra, Agustín Gleises, que se especializaba en actitudes pasionales y en el momento del éxtasis presentaba estas manifestaciones distónicas o pseudodistónicas de las extremidades. Durante los ataques de histerepilepsia se podía hacer el arco del círculo, todo precedido por dolor ovárico. También el tetanismo, en que típicamente se presentan estos posturamientos pseudodistónicos y los ojos cerrados, típico de estas situaciones de crisis funcionales. Y además presentaba Agustín una variedad tremenda de movimientos violentos, bizarros, muchas veces casi como sugiriendo una posesión satánica. El grupo de histéricas de Charcot eventualmente incluyeron personalidades públicas. En esa época Charcot era tan famoso y iban a sus clases que muchas personas de la sociedad se convertían en histéricas, era lo que estaba de moda. Incluyendo esta Jane Avril, quien fue bailarina de Can-Can del Moulin Rouge, y Toulouse-Lautrec, el pintor, la inmortalizó en muchas de sus pinturas. Y también se hizo muy popular entre la sociedad parisina como esta empleada doméstica con un gran sentido de equilibrio. Histeria, como diagnóstico, es considerado un término misogénico, anacrónico, y afortunadamente está suplantado por términos más apropiados, psicológicos, psiquiátricos y neurológicos. Pero siempre tenemos que tener en mente la necesidad de hacer un diagnóstico diferencial con crisis no epilépticas, psicogénicas. Esto es imperativo. A finales de los 1890 apareció la tecnología de rayos X. Y obviamente, como una gran tecnología nueva médica, inmediatamente fue adquirida en la Salpêtrière. Y adivinen qué, ¿se acuerdan de Albert Londe, el fotógrafo? Se hizo el primer radiólogo de la Salpêtrière, lo que para mí es un paso natural de fotógrafo a radiólogo. Y Blanche acepta ser su asistente y sujeto de experimentación. Hay otra historia en que Blanche además participó como voluntaria brevemente en los experimentos de radioactividad de Marie Curie, y desafortunadamente, como no se conocían los efectos tóxicos de radiación y de rayos X, ni se tomaban ningún tipo de protección, entonces Blanche terminó con unas
lesiones dermatológicas en ambos brazos tremendas que creían inicialmente eran quemaduras, pero de hecho fue cáncer y le amputaron ambos brazos. Blanche murió a los 54 años después de haber vivido 40 de su vida en la Salpêtrière. Axel Monthe, un brillante y afluente joven neurólogo con una prometedora carrera, fue cesado por Charcot del servicio neurológico. ¿Por qué? Dudó de la existencia de esclerosis múltiple, dudó de la existencia de ELA, que por cierto, ELA es conocida también como la enfermedad de Charcot, no esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica. Lo sorprendieron con una paciente en su cuarto de guardia, o se dormía durante las clases. Lo sorprendieron con una mujer en su cuarto de guardia. Axel Monthe era nacido en Suecia, viajó extensamente en Italia, donde se compró una famosa villa, el Castello de San Michel, políglota en sueco, italiano, francés, inglés y alemán, estudió en la Salpêtrière bajo Charcot. Él lo corrió entonces del hospital por llevarse a una de las jóvenes pacientes a su cuarto. Y la excusa de Axel fue, realmente lo único que estaba tratando de hacer es regresarle a su familia y evitar que el profesor Charcot la convirtiera en una de sus histéricas. No le creyeron y de cualquier manera lo cesaron. Hubo intentos de cambios de nombre de la enfermedad, por ejemplo, Isla de Cicatrices, propuesta por Pierre Marie, pero no resultó. Ustedes inmediatamente piensan en el nombre de Marie cuando se habla de Charcot-Marie-Tooth. Hubo también otros intentos durante esos años después de la descripción oficial de Charcot, hasta que en 1878 un botánico de Filadelfia con el nombre de Horatio Curtis Wood publicó un pequeño libro intitulado Las esclerosis múltiples, así en plural. Y el término se hizo más popular y más aceptable, más difundido hacia la mitad del siglo XX. The Association for Research in Nervous and Mental Diseases en 1921 emitió 10 pronunciamientos. Primero, que no estaba causada por sífilis, muy importante. Que la edad de debut era generalmente entre los 20 y 40 años y que no era una duración corta, tenía que estar preparado el paciente y el médico a que esto va a ser una enfermedad crónica. Ahora sabemos que es de toda la vida. Y que era más común en el norte de Estados Unidos y Europa. Otra pregunta, ¿qué factor fue asociado a los trastornos visuales transitorios notados por el profesor Oudhoff? Exposición al calor y estrés físico, dolor intenso. El profesor Oudhoff coleccionó 100 casos cuando esclerosis múltiple se consideraba como enfermedad rara. Su síndrome es visión borrosa, discromatopsia transitoria, provocada por ejercicio, fatiga, exposición a calor, fiebre, estrés, en el ojo previamente afectado por neuritis óptica. Sin embargo, en la actualidad, todos los que trabajamos con este tema, podemos aplicar este fenómeno a prácticamente cualquier déficit preexistente neurológico de esclerosis múltiple. Aprendimos mucho de la Optic Neuritis Treatment Trial. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con una persona que se presenta con neuritis óptica y tiene lesiones en la resonancia magnética o no tiene lesiones? Bueno, interesantemente, si tiene por lo menos 3 lesiones, o tres lesiones, 72% de esos pacientes dentro de un periodo de 15 años van a tener esclerosis múltiple clínicamente definida. 50% independientemente y 25%, lo que es preocupante, aunque no tenga lesiones basales por resonancia magnética, dentro de un proceso de 15 años va a desarrollar esclerosis múltiple. ¿Qué describió Lermite? Un signo diagnóstico, un fenómeno sensorial. Jean Lermite fue director clínico también de la Salpêtrière en 1924, pero ya estamos más adelante en el siglo XX.
describió un fenómeno sensorial complejo, erróneamente referido como signo, en un cajero de 24 años de edad, con esclerosis múltiple, descarga eléctrica violenta en la espalda, de la nuca, los pies, al flexionar la cabeza. Este fenómeno puede ser producido también por enfermedad radicular, tumores cervicales, aracnoiditis, enfermedad de POT, cualquier patología cervical, por lo que no es exclusivo, pero es más común en esclerosis múltiple. Esta es una historia interesante. Encontré que el primer Congreso Internacional de Neurología se celebró en Berna, Suiza, en 1931, y hubo 21 participantes. El congreso fue organizado por Bernard Sachs, que ustedes pueden relacionar con la enfermedad de Tay-Sachs. Tay era un oftalmólogo británico, y aunque no describieron la enfermedad de Tay-Sachs en niños judíos, ashkenazi, sí hubo mucha comunicación entre ellos, y Bernard Sachs era una persona sumamente reconocida y respetada en Nueva York. Invitó a Sir Charles Sherrington, quien es el padre de la neurofisiología moderna, y atrás está Otto Marburg, quien ustedes relacionan con la descripción de la forma fatal, fulminante de esclerosis múltiple. Y resulta que Otto Marburg era una persona súper reconocida en Europa. Él era el director del Instituto Neurológico de Viena, en Austria, y era muy respetado, muy querido. Aunque no estaba identificado en la foto, yo pude encontrar a Joseph Gertzmann, que de seguro ustedes recuerdan el síndrome de Gertzmann, que no lo voy a repetir. Pero el hecho es que tanto Marburg como Gertzmann tuvieron un destino muy complicado, muy difícil y hasta cierto punto triste, porque tuvieron que dejar sus posiciones, sus títulos, todo lo que tenían, huyendo de los nazis en 1938. Y llegaron eventualmente a Nueva York, a Estados Unidos. Marburg se quedó en Nueva York, y todo eso facilitado por Bernard Sachs. Silvia Lowry fundó la National MS Society, más tarde la MS International Federation, en los 40s, cuando puso un anuncio personal en el New York Times: estamos esclerosis múltiple, si alguien se recuperó de esta, a favor comunicarse a tal teléfono. El hermano de Silvia tenía esclerosis múltiple, su hermano Bernard. La primera junta médica fue realizada en Nueva York en 1947 de la National MS Society. Y me di cuenta, esto yo lo descubrí, me di cuenta que la persona que está sentada a la izquierda de Silvia Lowry es, de hecho, Otto Marburg. Si ustedes ven esta fotografía en los libros de texto, nadie está identificado excepto tú sabes quién es Silvia, ¿no? La que está sentada en el centro. Pero, ¿por qué reconocí yo a Otto Marburg? Porque me convertí en un detective histórico y empecé a analizar fisonomías de Otto Marburg de los años 1920, de los años 1930, y pude de esa manera, con toda certeza, ver que él está ahí en esa junta inicial. Pero además, si se dan cuenta, es el único que está usando polainas. Y polainas eran parte de la moda europea la primera mitad del siglo XX, y lo acabó, pero nunca pegó en Estados Unidos. Y como ven, el resto de los neurólogos neoyorquinos, ninguno trae polainas. Silvia convenció a profesor Marburg que viera a su hermano Bernard,
y con todo gusto el profesor Marburg le recetó inyecciones de vacuna antitifoidea, que era el tratamiento que se usaba para neurosífilis, con la idea de matar la espiroqueta, con fiebres muy altas. Y como no se sabía exactamente cuál era la etiología de esclerosis múltiple, en Europa creían que era una especie de infección. Y entonces, ¿por qué no? Hay que provocarle fiebres altas y se muere lo que está produciendo la esclerosis múltiple. Pues Bernard desarrolló fiebres altas y no mejoró, empeoró, y ahí se acabó la relación médico-paciente. En la misma época, otro personaje muy importante, el profesor Houston Merritt, que era el director del Neurological Institute de Columbia University, dijo: la mejor manera de arruinar una reputación neurológica es decir que hay un tratamiento para la esclerosis múltiple. Entonces, él estaba completamente en contra de todos los esfuerzos y todas las situaciones. Interesantemente, un año después se unió al movimiento de Sylvia Lawrey. Pero sus pensamientos, su actitud, y además siendo maestro de muchas generaciones de neurólogos, yo creo que contribuyó hasta cierto punto al nihilismo terapéutico que afectó a la esclerosis múltiple casi hasta el final del siglo XX, cuando aparecieron los medicamentos modificadores de la enfermedad. El fenómeno de Will Rogers aplica el pronóstico en esclerosis múltiple, política, películas, sí, todo eso. Es interesante que prominentes autores europeos como María Pia Sormani, Martin Toré, Máximo Felipe, Javier Montalbán, este manuscrito, aplican el fenómeno de Will Rogers a esclerosis múltiple. ¿Quién era Will Rogers? Bueno, nacido en Oklahoma, mestizo cherokee blanco, actor de cine muy famoso en los 1930s, cowboy, comediante, humorista y comentarista social. Sus comentarios fueron legendarios. Cuando gentes de Oklahoma se mudaron a California, aumentaron el coeficiente intelectual en ambos estados. Eso aplica a muchas cosas también, de cualquier manera. Entonces, estos autores aplican el fenómeno de Will Rogers a esclerosis múltiple con las advertencias siguientes: que si usan dos criterios diagnósticos diferentes, por ejemplo, Poser y McDonald, de seguro van a obtener resultados falsos, espurios. Esto fue una preocupación cuando existió la transición entre criterios, pero en la actualidad ya no es una preocupación, pero sí fue. Y además, advertencia en el uso de controles históricos que ya fueron utilizados en otros estudios. Apliqué el fenómeno de Will Rogers a un estudio sensacional de la doctora Liliana Amezcua de esclerosis múltiple en migrantes mexicanos y los mexicanos nacidos ya en Estados Unidos. Ahora, esos migrantes mexicanos, de acuerdo con el estudio, muy bien detallado y todo, fue de que emigraron de México a Estados Unidos después de la edad de 15 años. Y todos con diagnóstico, eventualmente con un diagnóstico de esclerosis múltiple, y entonces comparado con mexicanos nacidos en Estados Unidos con diagnóstico de esclerosis múltiple. ¿Qué pasa? Bueno, las personas de origen mexicano nacidas en Estados Unidos tienden a debutar la enfermedad más temprana, 28.5 años de edad, mientras que los migrantes de México que pasan después de los 15 años de edad es más tarde, 34.2 años, con una gran significancia estadística. También desde el punto de vista de discapacidad, los nacidos en Estados Unidos llegan a un EDSS de 6 más o menos, en una proporción mucho menor que los que emigraron después de los 15 años y también con una gran significancia estadística.
Yo he discutido esto con los autores y estamos de acuerdo que esto no tiene nada que ver con constitución biológica, sino que representa desafortunadamente limitaciones a acceso a la salud en ambos países, el de origen y en el que se ha llegado. Usamos resonancia magnética para todo en esclerosis múltiple. Encontré que la más poderosa es 11.7 Tesla y pertenece a la Comisión de Energía Atómica de Francia. El doctor Ontaneda tiene una de 7, la Cleveland Clinic, que no está mal. Cuando estudiamos histopatológicamente la esclerosis múltiple, nos vamos a dar cuenta que independientemente si es desmielinización aguda, desmielinización crónica, inflamación aguda con la acumulación de linfocitos alrededor de un vaso, siempre hay un vaso o una vena. Y de ahí viene que el diagnóstico del signo de la vena central, que también es conocido como el signo de Ontaneda, se considera en la actualidad como un diagnóstico putativo y de hecho va a estar incluido en el próximo criterio de McDonough a ser presentado más adelante este año. Esta vena central, signo de vena central, se puede encontrar en cualquier región del encéfalo, de cualquier tipo de lesión y se combina muy frecuentemente con otro signo muy importante que es el signo de bordes paramagnéticos en anillo. Estamos acostumbrados a utilizar esta propuesta de clasificación clínica, empezando con la evolución de fenotipo de síndrome clínico aislado o primer episodio, primer evento, pasando hacia espontáneamente, sin modificación con tratamiento, a esclerosis múltiple remitente recurrente y luego secundaria progresiva, activa o no activa, y todo eso es determinado por actividad clínica o por resonancia magnética, mientras que la forma primaria progresiva continúa siendo hasta cierto punto independiente. Pero esto también va a tener que modificarse hasta cierto punto porque tenemos conceptos a explorar nuevos como RAO, que es empeoramiento asociado a recaída, y PIRA, que es progreso de la enfermedad independientemente de recaídas. Posiblemente estos dos conceptos, estas dos variedades, sean integradas dentro de la forma de esclerosis múltiple secundaria progresiva inactiva. Creo, no sé. Hay una cosa aquí en que me estoy arriesgando mi reputación con la doctora Lilia Núñez, porque smoldering se escribe de manera diferente en inglés británico y en inglés americano, pero básicamente significa una inflamación como en brasas, como un fuego en brasas. Entonces yo le puse incandescente. Y ojalá que no se me critique porque me ha pasado en el pasado. Pero esta inflamación incandescente es responsable de la fase del progreso de PIRA. Interesante. Y con tecnologías muy avanzadas como PET, de TSPO, que etiqueta áreas de disfunción energética, mitocondrial, etcétera, se ha descubierto de que los agujeros negros debidos a pérdida axonal y que se visualiza en parte 1, generalmente se creía que eran inactivos, ya pérdida de tejido y se acabó, ¿no? Irreversibles y inactivos. Pues sucede de que en estas zonas existe una gran inflamación incandescente. Y finalmente, un biosimilar documentado. Esta es la gran batalla que hemos tenido desde que aparecieron los interferones y luego vinieron los genéricos y toda esa clase de situación. Pues sucede que se hizo un estudio mano a mano, head to head, controlado entre un biosimilar de natalizumab, Tiruco, contra el de marca Tisabri.
y varios centros en 7 países, una distribución aleatorizada muy adecuada, y se usaron como metas de evaluación simplemente presencia de lesiones capta-gadolinio y lesiones T2 nuevas o engrandecientes, pero desafortunadamente no se utilizó ningún parámetro clínico. Sin embargo, al final de 48 semanas de este estudio comparativo, no hubo ninguna diferencia ni entre Tiruco ni entre Tisabre. No me gusta el nombre Tiruco, me gusta más Tisabre, pero lo interesante es que no hay diferencia. Y la FDA aprueba en 2023 el primer biosimilar para esclerosis múltiple, pero basado en un estudio comparativo aleatorizado. Tiene sus efectos este estudio porque de nuevo no incluyeron aspectos clínicos, que yo creo que es súper importante. Y muchas gracias. Esta frase no sé dónde la encontré, pero los prolegómenos de nuestro presente son el presagio de nuestro futuro. Y agradezco muchísimo de nuevo su atención, su paciencia y gracias. Como siempre, queridísimo, bienvenido a su patria. Muchas gracias por su plática. Mi querido Víctor, gracias. Un aplauso, por favor. Bueno, voy a aprovechar estos momentos para saludar también a nuestra audiencia que está siguiéndonos por la plataforma virtual. Tenemos más de 100 asistentes conectados en tiempo real en este momento. Muy buenos días a ustedes también. Muchas gracias por acompañarnos. De todas maneras, recuerden que el Congreso se queda on demand muchos meses y si podemos hasta el año entero para disfrutar otra vez de pláticas como la de nuestro querido Víctor y enterarnos de lo que hacía el hermano de Babinski.